y como no había mucho espacio, yo tuve que acomodarme en el segundo nivel porque yo no era un personaje de los invitados. Pero cuando escuché, hay un son que lleva por nombre El Cacique Dormido, que lo escribió don Domingo Betancourt, y ahí estaba la marimba, una marimba que dejó un legado, la marimba Celajes Quichelenses. Y cuando hizo la travesía la reina indígena al compás de ese son, como que en mi interior despertó algo que lo llevaba escondido. Yo dije, en Uspantán tenemos que crear un evento como este, porque antes del 72 había elección de princesita uspantanense, pero ese acto lo llevaban a cabo cuando era la coronación de la Flor de Mayo. Llamaban a la princesita uspantanense, ella no entraba bailando, ella entraba caminando, el señor alcalde le ponía una banda, se bajaba y ahí terminaba el acto. Entonces, en el año 73, por iniciativa propia, y perdonen, tal vez en lo que yo escribo casi nunca aparece mi nombre. Yo le escribo a todos porque yo viví una experiencia con un escritor de Cunén, Jaime Gamarro. Yo escribí un libro, se llama Historia de Uspantán, 1524 al siglo XXI, que no es exactamente este. Entonces yo le dije, mire Jaime, si usted no escribe un libro de Cunén, lo voy a escribir yo. Como a los 6 meses, Jaime vino y me traía un libro. Pero en realidad Jaime escribió la historia de su vida en Cunén. La palabra que más aparecía en su libro era yo. Yo creo, yo dije, este no es un homenaje a Cunén. Y con mucha estrategia le dije que le había faltado algo a su libro, contar la historia de Cunén, porque él contó su propia historia. Y él en Cunén tiene una brillante trayectoria. Pero volviendo al evento de Rabín Tinimí, en el año 73, las municipalidades apenas tenían un presupuesto económico de 3,000 quetzales para la celebración de la fiesta titular. ¿Qué se hacía con ese dinero? Casi nada. Entonces yo tuve que contactar a algunas personas, y dentro de los que me apoyaron fue Baltasar Amador. Baltasar, en ese tiempo yo lo admiraba mucho por su calidad en cuanto al arte de la pintura, y él me orientó un poco sobre pintar glifos mayas, hacer otros detalles. Entonces nos robamos las palmas que habían llegado de palmar, nos robamos las hojas de pacaya que habían llegado para adornar la muni, y con un poco de pino que también nos robamos, esta noche hicimos la investidura de la primera reina indígena. Esa historia que yo les cuento aparece en este libro, y la primera Rabín Tinimí fue la señorita, hoy licenciada Aura Pinula, hermana de Clemente. Y lo curioso fue que las damiselas de Aura Pinula fueron
unas señoritas que ya habían sido Flores de Mayo. A la señora Flor le pregunto, ¿usted no participó en esa actividad? No, pero participó Zoili Hortensia, que era una señorita de Cotzal, y Amparito. Total que esa noche hicimos ese evento y ahí nació el evento Rabín Tirimit. Como en ese tiempo no había nada que decir sobre la historia de Uspantán, yo les puedo decir con toda la certeza que ese evento fue el que cambió mi vida, la investigación sobre la historia. Pero al año siguiente, y les cuento esta historia porque está muy concatenada con lo que ya les conté. Fíjense que en el año 73, en la ciudad de Chichicastenango se llevó a cabo un cónclave. Ese fue el nombre que le pusieron. Un cónclave que lo hicieron los intelectuales del siglo pasado. Ahí estaba Fuentes Mor, Manuel Coloma Argueta, Guzmán Bocler, Luis Cardosa y Aragón, Américo Cifuentes Rivas, Flavio Rojas Lima y el señor que escribió el libro La Patria del Criollo, don Severo Martínez. En ese cónclave se reunió, ahí sí que la crema innata de la intelectualidad guatemalteca. Algunos estaban exiliados en Francia, en España, por su ideología, porque en este país han pasado tantas cosas que los intelectuales tuvieron que salir de su país para poder destacar en el ámbito de las letras. Miguel Ángel Asturias él murió en 1966 y justamente ahí en ese cónclave se extrañó mucho, se extrañó la presencia de don Miguel Ángel Asturias, pero ahí estuvo su literatura. Como ese evento, después yo supe quién lo había financiado. Curiosamente, ese tipo de eventos los había financiado la Unión Soviética. Así como lo escuchan. Ellos derrocharon mucho dinero. ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana había sido un total éxito para ellos. Y lo que no me pareció en realidad de este grupo que participó en el cónclave, su ideología totalmente comunista. Y en una de las conferencias que dio Guzmán Bocler, que es un personaje emblemático en este país, cuando habló de la recordación florida, ahí dijo, la frase que él dijo, por respeto a ustedes, no se las voy a mencionar, pero él lo que quiso dar a entender era que los únicos que habían tenido el valor, que habían tenido la capacidad de derrotar a los españoles, habían sido los uspantecos. Por supuesto que él no lo dijo con estas palabras, él lo dijo en otro lenguaje, pero en mí despertó por lo menos un interés. Y como los intelectuales, también ellos son personajes, son bardos, son bohemios, y ellos, su mundo es un mundo hasta cierto punto un poco hasta irreal. En la noche, cuando terminaban las conferencias del cónclave, ya en las mesas pidiendo botellas del mejor licor, y ahí pero se me olvidaba comentarles por qué llegué yo a ese cónclave, porque a la persona que nombró la municipalidad
fue al profesor Jacinto Flores. Entonces, yo a la par de don Chinto, pues yo me sentaba en la mesa de los gigantes de la literatura. Y ahí resultó que había un escritor de nombre Américo Cifuentes, y Américo Cifuentes había sido promoción de don Chinto en el IMBO cuando don Chinto se graduó de maestro. Ellos tuvieron mucho de qué platicar, pero a mí la frase que mencionó este escritor Guzmán Bockler diciendo de que los uzpantecos habían derrotado a los españoles, creo que para mí fue como un punto de partida. Para mí fue un antes y un después. En la noche, sentados en la misma mesa, yo le pregunté al doctor Guzmán Bockler que en dónde podría yo encontrar información sobre la historia de los uzpantecos y en especial la derrota de los españoles. Y él me dijo, está en la Recordación Florida. Mañana, me dijo, si querés, vas a consultar a estos libros, porque nosotros hoy no trajimos biblioteca, pero mañana acá en el hotel vamos a aperturar la biblioteca. Yo tuve en mis manos el libro La Recordación Florida, un lugar emblemático, representativo, que vino a visitarlo Fuentes y Guzmán. Fuentes y Guzmán, él no estaba pensando en venir a Uspantán. Lo que pasó que había venido dentro del grupo de conquistadores un soldado que se llamaba Amaro Martínez. Y cuando él estaba en su lecho de muerte, cuando él estaba ya en las últimas, ya le habían aplicado los santos óleos para trascender de esta vida a la otra, llamó a Fuentes y Guzmán y le dijo, mira, en las conquistas hay un pueblo escondido, el más lejano. Ahí ellos tienen una fortaleza en la cual se defendieron y vencieron a los españoles. Y fue por eso que, a petición de Fray Amaro Martínez, en este libro van a encontrar la figura, el dibujo que hizo Fuentes y Guzmán cuando visitó en 1693 las ruinas de Peñaflor. Nosotros tuvimos la suerte de conocer los montículos, conocimos los muros, conocimos toda esa riqueza, porque ahí íbamos a cortar leña, porque el terreno era de la familia Delgado. Sin embargo, lo que había en ese lugar, y en el libro tampoco lo pude escribir por el respeto que le debo a las familias, y no puedo presentar acusaciones porque sería como purgar un hormiguero y ocasionarme problemas de tipo personal. Pero este lugar fue saqueado y las piedras que ahí estaban las trajeron, y con esas piedras empedraron las calles del pueblo después de 1975-76. Sin embargo, después de la firma de los acuerdos de paz, yo hago un paréntesis ahí cuando, a partir de ahí, el acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas es cuando ya el Estado de Derecho principió a darle a las municipalidades el famoso situado constitucional.